El gato negro es un cuento de horror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia en su número del 19 de agosto de 1843. La crítica lo considera uno de los más espeluznantes de la historia de la literatura. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense de la primera mitad del siglo XIX. En esta época, había cambios en toda Europa por medio de diversas revoluciones. A principios del siglo XIX, las revoluciones suceden por casi toda Europa, tomando como base la revolución ocurrida en Francia. Llega a Europa la industria y aparece la clase obrera. El movimiento cultural que predomina en literatura es el romanticismo, movimiento caracterizado por la libertad artística, el rechazo de las normas, la rebeldía, la evasión, el subjetivismo, el negar lo que provenga de la razón, y esto lleva a buscar mundos no reales, explicando la realidad mediante magia, la presencia de lo sobrenatural, del misterio, de la imaginación y la intuición. También tuvieron mucha importancia en su época los numerosos inventos que se llevaron a cabo. 3 sobresalen: el barco de vapor, la locomotora y la imprenta de vapor. Edgar Allan Poe era hijo de Elizabeth y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes lo dejaron huérfano a los 2 años. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Los Allan recogieron al niño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan Poe. Regresa a los Estados Unidos, estudia en la Universidad de Virginia, pero en 1827, su afición por el juego y la bebida le acarrió la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo, y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Se enroló en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, El Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. La miseria y el hambre lo acompañaron, por lo que empieza a escribir en prosa, relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades: Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Clem. A la muerte de su esposa, la vida de Poe se vino abajo. Falleció el 7 de octubre de 1849. Sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". El cuento del gato negro trata sobre un joven matrimonio que lleva una vida hogareña apacible con su gato, hasta que el marido empieza a dejarse arrastrar por la bebida. El alcohol le vuelve irascible y en uno de sus accesos de furia acaba con la vida del animal. Un segundo gato aparece en escena. La situación familiar empeora. Llega a declararse un incendio y los acontecimientos se precipitan hasta culminar en un horrendo desenlace. El gato negro es uno de los más conocidos cuentos siniestros de Poe. Combina elementos de horror y terror psicológico, que podría definirse como aquella fórmula literaria que aspira a conjugar miedo, enajenación y arte. Los temas principales que desarrolló su autor en El gato negro son la locura, la demencia sádica, la adicción al alcohol, la culpa y la maldad. Permite recordar la perversidad, la locura, la ira desmedida del ser humano, los monstruos que todos tenemos dentro y cómo los manejamos, o por qué o cómo salen a la luz y qué hacemos con ellos. El sentimiento de culpa, el horror, el maltrato de los animales,
y una terrible enfermedad que es el alcoholismo son parte de la esencia del cuento. El gato negro muestra la degradación de un hombre donde el horror no está solamente en lo que hace, sino en la manera en que asume lo que hizo. Nos muestra un personaje que parece haber asistido a sus propios actos, como un observador, como algo sin control, como algo natural, como un suceso totalmente justificable.